Te recomiendo algo. Quédate ahí para escuchar este episodio de Bajo la Palmera, que es especial y único. Y seguro que es el primero de muchos parecidos que se van a venir por delante. ¿Y por qué? Te cuento. Porque de la mano de Aldea del Paraíso, este espacio mágico, tuvimos nuestro primer Bajo la Palmera con público, en el contexto de un Day Pass. El Day Pass fue una jornada de bienestar que se llamó Vivir Aldea, donde vinieron diferentes personas, muchas que no se conocían, a compartir un día de bienestar, a disfrutar de la pileta, del sol, de la sombra, de jugar al vóley, de tener una clase de yoga de la mano de Lourdes Cabrera, de recibir unos mimos, unos masajes al cobijo del tilo, un espacio realmente sedativo y mágico con María Ortiz. Y al final, a la tardecita, mientras el sol estaba bajando, tuvimos este Bajo la Palmera, esta conversación con Nico Deutsch, con un tema que fue transversal en todos los episodios. Siempre decíamos algo sobre astrología. Y hablábamos un poquito sobre qué es la carta natal, de qué va la astrología, pero sobre todo pusimos foco en el viaje de la conciencia, que es esa información que nos da la luna y el sol y el ascendente que cada uno de nosotros tenemos en la carta. Así que quédate ahí, ojalá que en el próximo que hagamos en vivo, en el próximo Vivir Aldea, puedas estar presente y formar parte del público, porque este episodio es un poquito más largo porque al final tuvo interacción con el público que nos hacía preguntas. Así que quédate ahí, escúchalo con paciencia o por partes y ojalá tenerte aquí en vivo el próximo. Vamos a verlo. Bajo la palmera me vuelvo real, dejo el personaje y me dejo llevar. Lidero mi mundo con calma y verdad. Gracias por venir, ya sos parte acá. Bueno, muy bien. Ahora sí. Niquito, te tocó el Bajo la Palmera particular hoy. En cada podcast siempre me echaba algo de astrología porque, como sabés, me apasiona, me gusta, me formé también como astrólogo. Es una disciplina que me apasiona y me ayuda a observarme todo el tiempo. Así que gracias en primer lugar por aceptar la invitación a este desafío, porque también laburamos, hay que decirlo, laburamos bastante con los preparativos, pero yo estoy muy contento con el resultado. Y bueno, y ahora a conversar un poco de esto que nos gusta. Bien, bueno, primero que nada, gracias Gas, a vos por tenerme en cuenta para este proyecto. Gracias a todas las personas que vinieron, que se sumaron a esta propuesta, porque en definitiva la idea partió de vos, partió de nosotros, pero lo hacemos entre todos este lugar, así que gracias. Y bueno, arranquemos nomás. Arranquemos. Hoy vamos a salir un poquito del protocolo porque si bien siempre son conversaciones libres, abiertas, lo que va saliendo como espontáneo, y solo tengo siempre 3 preguntas preparadas y después lo que vaya surgiendo. Hoy me voy a remitir a la primera y después vamos viendo qué se va dando, ya que tenemos el público que también está interesado, que seguramente habrá hecho también su carta, ya debe saber su luna, sol y ascendente. Seguro. Que es algo que vamos a estar profundizando hoy. Pero para dar inicio y como romper el hielo, la pregunta es, si este espacio, para mí La Palmera es como una metáfora de conexión conmigo mismo, un lugar donde paro, donde freno y digo, hago una pausa y puedo reflexionar, hacer una mirada introspectiva. La pregunta tiene que ver con vos y decir, bueno, pero en tu día a día, ¿cuáles son tus palmeras? Bien, pregunta profunda, ya arrancamos. Livianito. Arrancamos escorpianamente hablando. Sí. Bueno, yo creo que fue mutando ese espacio, esa palmera en mi vida. Si tengo que decir así, en el último tiempo, arrancó meditando todas las mañanas y hoy se transformó en mi huerta, literal, ¿no? Sí, sí. Arranqué mi propia huerta hace unos meses y cada vez que voy la riego, voy y busco algún fruto y voy viendo cómo va creciendo cada cosa. Y mientras la riego es como que a veces no me doy cuenta y voy pensando, ¿no? En un montón de cosas, mamos, emociones, cosas que digo, todo eso se lo estoy compartiendo también a las plantas, ¿no? A la huerta, lo está absorbiendo de alguna manera. Y entro en un estado meditativo, de alguna manera, ¿no? Como creo que podríamos decir la famosa meditación activa.
Y hoy creo que esas son mis palmeritas. Qué lindo, qué lindo. Y siempre que se sienta alguien acá y traemos esta pregunta, está relacionado algo con la naturaleza o con otro, ¿viste? O una pausa con uno mismo, como puede ser la meditación, pero la naturaleza ha salido mucho. Es que yo creo en lo personal, hoy estamos en una época del celu, el clic, para todo tan rápido. Y claro, el tema de tener la huerta y ver que vos la tenés que regar, vas al otro día y decís, bueno, creció una hojita más, la regás, otra hojita más, hasta que vas viendo el fruto. Y todo ese trabajo de paciencia, creo que hoy nos falta mucho trasladarlo a la vida, en los vínculos, en los proyectos, en el trabajo, como que queremos todo ya, ¿no? Claro. Me incluyo en eso. Entonces, como que la huerta me está enseñando que hay procesos que llevan más tiempo y que llevan cuidado y que llevan compromiso y que aparte aparece el disfrute. Porque en ese clic nos pasamos, ¿no? Hay una peli, justamente vieron Click, Perdiendo el Control. ¿La vieron? Cuando va pasando los momentos que no le gustan. Claro. Y claro, no nos damos cuenta y creo que la vida se termina transformando en ese clic. Esto no me gusta, esto... Entonces, bueno, a mí por lo menos todo eso me trae la huerta como proceso también a mi vida. Y el estilo de vida que busco también. Claro. Y es una toma de conciencia también de esto que decís, porque... Es cierto, vivimos acelerados, apurados, todo a la orden de un clic, pareciera inmediato. Pedido ya. Pedido ya, todo ya. Claro, y eso tiene una explicación. Hoy no es la neurociencia el tema, pero en otro momento lo podemos desarrollar, pero tiene que ver con un placer que me genera esa instantaneidad y que se pierde el compromiso con el proceso, con los procesos, ¿no? Pasa mucho en los chicos con tanto uso de celular y demás, también eso a veces cuesta después que asimilen las frustraciones, ¿no? Como... Claro, ahí aparece el ya vengo una semana regando la huerta, o sea, poniéndolo en cualquier aspecto de la vida, es accionando hacia algo y todavía no veo resultado, y ahí aparece esa frustración y ese querer apurar las cosas. Y después decís, no, yo no sirvo para esto. Y en realidad no es que no servís para eso, es que quizás necesitabas dedicarle más tiempo, nada más. Claro. Y hablando de no servir para eso, porque me trajo una reflexión, ¿no? Y no tiene que ver con el no servir para eso, sino yendo puntualmente a la astrología, ¿no? El estudio de los astros, que es distinto a la astronomía, ¿no? Saben la diferencia, ¿no? Entre la astronomía estudia los cuerpos celestes, digamos, las estrellas, los movimientos. La astrología lo que estudia es, bueno, qué influencia tienen los astros en nosotros, en nuestra vida. Ahora, una persona, en esto que estuve chateando bastante, aparte, los que hablaron por WhatsApp, hablaban conmigo, tiki, gran laburo, algunos más de charla, otros de precio. ¿Cuándo? ¿Lugar? ¿Viste? Esto habló con la inmediatez, ¿no? Y yo, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gastón, Claro, ¿viste? Sí. Y sin así, vuelta, dale. Claro. Bueno, ¿cuándo? Bueno, y uno me dice, no creo en la astrología. ¿Está acá? No sé, ¿está? El que dijo, no creo en la astrología. Levante la mano, ¿verdad? Igual, así como pregunta al público. Levanten la mano los que creen en la astrología. Sean sinceros, ¿eh? Sí, no hace falta que... allá hay un par que... hay un par allá que no levantaron. ¿No levantaron? ¿Seguridad? Lo retiro. Pero, ¿qué reflexión te amerita esto de creer o no creer en la astrología? ¿Qué es la astrología? Primero, yo tampoco creo en la astrología. Bueno, vamos a la mierda. Así que no sé por qué me invitaste a mí, yo te dije, vale. Claro. Yo le dije, mirá que yo no creo en la astrología. Porque ahí está un poco el chiste de la cuestión que yo me di cuenta. Primero, yo era muy escéptico a la astrología cuando llegó a mi vida, vamos a decir, yo era una reunión, gente hablando de los signos, y yo dije, estos ya empiezan con qué signo sos, cachi, pachi, vos también sos de Sagitario. Y yo estaba en ese rol. Pero ¿qué pasa? Yo sigo sin creer en la astrología porque lo que hice fue empezar a estudiarla y aplicarla. Primero conmigo mismo, después con las consultas con las personas. Y ahí es donde, vamos a decir, empiezo a creer en la astrología como una herramienta de decir, che, mirá, acá veo la carta, este simbolismo, el planeta X, el signo X. Hablando con la persona, esa energía, vamos a decir, aplica.
¿no? O sea, Claro. entonces por eso digo que no es una cuestión de creer o no creer en la astrología. Entiendo esta cuestión de, bueno, si no conocemos algo, obviamente queda en esa cuestión de o creo o no creo, porque como no conozco. Por eso digo, yo los invito a que a quien le interese, la estudie, profundice y la aplique, porque ahí está el verdadero aprendizaje, ¿no? Aplicar ese conocimiento y no quedarse simplemente con soy de tal signo y somos así, que es una manera, obviamente, siempre cuando uno no conoce de la astrología o de un tema, es como nos quedamos con una idea, con una opinión, pero acá es donde para mí es importante, o al menos yo me tomo este trabajo con mucha seriedad en el sentido de primero darle el lugar que para mí se merece a la astrología. Hay civilizaciones muy antiguas que utilizaban a la astrología en sus culturas, digamos, hay registros de miles y miles de años de la astrología, así que evidentemente algo poderoso, vamos a decir, aporta a la sociedad, y creo que es una herramienta que a mí en lo personal nos permite entender que somos parte de algo más grande. Es decir, hay planetas a nuestro alrededor girando, y la Tierra parte de ese sistema, y la astrología nos permite entender eso, que somos parte de un sistema más grande, y que así como la luna influye en las mareas, vieron la luna llena, que mañana hay luna llena, influyen las mareas, nosotros somos 70-80% agua, entonces influye en nosotros, en nuestra emocionalidad, fíjense cómo todo empieza a tener un sentido. Los signos es lo mismo para mí, ¿no? Empieza a haber una co-creación, ¿no? con la realidad, entonces de alguna manera hay un diálogo, ¿no? Hay una conversación, podríamos decir, del coaching, claro, con los astros, donde los astros nos proponen algo, nosotros hacemos y decidimos en función de esa propuesta. Claro. A mí me gusta, sumando a lo que decís, primero que todos estamos influenciados por los astros. Seamos conscientes o no. Porque yo les hago una pregunta. Ustedes, por ejemplo, cuando se esconde el sol se van a dormir, ¿no? Cuando es de noche. Más o menos, algunos seguro debe haber algunos que tienen el reloj. Ahí se ríe uno. Claro. Bueno, y el día tiene 24 horas, ¿no? Y eso hace ese ciclo de todos los días. ¿Y por qué tiene 24 horas el día? ¿Alguien sabe por qué tiene 24 horas? Pregunta, esto en la primaria lo enseñan los chicos, ¿eh? Porque es lo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor de su eje. Claro. O sea, eso nosotros le pusimos nombre día. Ahora todos cumplen años, un día, una fecha, ¿no? Salvo Susi, que ya dejó de cumplir hace un tiempo, ¿no? Bueno, ¿y por qué 365 días dura un año? ¿Saben por qué? Porque es lo que tarda el Sol en dar, la Tierra dar una vuelta alrededor del Sol, ¿no? Que en realidad son 365 días, 6 horas y chirolas, por eso cada 4 años tenemos un año bisiesto que es como que se resetea, ¿no? Las estaciones del año. Lo que decía Nico, las mareas, los movimientos de las aguas. O sea, hay una influencia evidentemente que nosotros en esa observación del cielo fuimos relacionándonos y dándole una organización a nuestras vidas. Porque así se armaron los calendarios, así en las épocas antiguas era, bueno, es momento de sembrar, es momento de cosechar, es momento de guardarse porque viene el frío. Y eso está todo influenciado por la naturaleza, por esto que dice Nico, que es más grande que nosotros. Ahora, ¿qué es una carta natal? Bien, bien. Pregunta de examen. Clave. Una carta natal, ¿eh? La carta natal es justamente el natal, digamos, la carta natal es del nacimiento, de ahí viene la palabra natal. Esto también aclaro que no solo las personas tenemos carta natal, los animales, cualquier entidad que tiene un nacimiento, podríamos decir que nace, tiene una carta natal. Los países tienen carta natal también, Argentina de hecho. Argentina es canceriana, si no mal recuerdo. 9 de julio. 9 de julio. Se firmó. Claro, cáncer. Entonces, la carta natal es del momento en el que nacemos nosotros, hablando de nosotros mismos, en el momento del parto, el lugar exacto, el momento y el lugar, por eso también siempre se pide la ciudad natal, la hora exacta, no solo la fecha. Es como, imagínense que le sacamos una foto al cielo, ¿no? Ahí, alguien ahí al lado de su parto le saca una foto al cielo. Porque hay que tener en cuenta también
que nosotros, acá el observador es clave para lo que es la astrología, porque nosotros estamos viendo los astros desde la Tierra. Si estamos en Marte, la carta natal sería distinta porque sería desde Marte, ¿no? Entonces ahí es donde todo ese movimiento astronómico, vamos a decir, esos datos astronómicos de cómo estaban alineados los planetas en función de nuestra perspectiva acá en la Tierra y en el lugar en el que estamos, es que simbólicamente tiene una información para nosotros, ¿no? El Sol en su ubicación, que ahí es donde el famoso de qué signo somos, es justamente la posición de la Tierra con respecto al Sol, ¿no? La época del año, la temporada de Aries, Tauro, etc. Es lo que todos conocemos. Pero después tenemos la Luna también nos va a indicar un signo, ¿no? Dentro de los 12 signos de las constelaciones del zodíaco. Entonces todo eso, la carta natal es nuestro mapa, simboliza nuestro mapa de vida, ¿sí? Eso es una energía que nos va a acompañar durante toda nuestra vida, durante todo nuestro desarrollo, y es un mapa justamente porque es una guía, no porque nos va a determinar, sino que nos va a indicar un camino, nos va a indicar, mira, acá vos tenés estas rutas, te vas a encontrar con estos desafíos, te vas a encontrar con este tipo de situaciones, todo en pos de ¿qué? De básicamente evolucionar, si lo queremos decir así, ¿no? Evolucionar, crecer, aprender. Entonces la carta natal es nuestro mapa de vida, si lo tengo que decir como sintéticamente hablando. Me gusta porque el mapa no es el territorio. ¿Qué quise decir con eso? No sé. Sí, tal cual lo que decís. El mapa no es el territorio. Nosotros agarramos el mapa y que yo vea el mapa y que conozca el mapa no significa que tenga la vivencia de transitar el territorio. Nuestra vida es el territorio. El mapa es esa foto, como decía Nico, de donde geocentrista, o sea, desde la Tierra, y los planetas, incluyendo la Luna y el Sol como planetas, se toman, están ubicados en determinadas posiciones. Y de fondo, lo que sea el firmamento, el resto del universo, las estrellas, las constelaciones de estrellas que vemos, son esas constelaciones que tienen nombre de los signos que conocemos, ¿no? Desde Aries hasta Piscis. Entonces, cuando decimos, sí, soy Sol, porque aparte eso, como que con el tiempo se fue como un poco banalizando o desvirtuando, porque agarras el horóscopo en el diario, en una revista, y te dice las características del Sol, ¿no? Y justamente cada uno de nosotros, aunque hayamos nacido en la misma fecha, tenemos cartas distintas. Y aunque dos personas hayan nacido, como pasa con los gemelos por ahí, casi al mismo momento, tienen casi la misma carta, pero su territorio lo van a transitar también distinto, aunque tengan energías o cualidades energéticas parecidas. Entonces, para entender lo que es una carta y para empezar a hablar un poquito más seriamente de cómo se lee una carta, y ese es el tema que nos convocaba hoy, ¿no? Porque cuando decimos, Nico, yo soy de Capricornio, por ejemplo, yo soy Sol Capricornio, ¿es suficiente como para que me puedas dar alguna devolución? No, es la punta del iceberg, claro. Vamos a decir, que justamente es, vamos a decir, la energía más visible, ¿no? Por eso tiene que ver con el Sol, la energía de la conciencia, lo que simboliza, que es lo que todos vemos, pero es esto, o sea, la carta natal, yo siempre digo, por eso también esto lo escucho mucho, sí, conozco 2 personas de cáncer, pero son re distintas. Claro. Y si yo digo, claro, si son 2 cartas completamente distintas, ni hablar si nacieron en años distintos, lugares distintos, entonces es otra cosa, otra historia. Claro. Entonces sí, es mucho más complejo. Ahí es donde el astrólogo hace el trabajo de empezar a integrar la información. Y también algo que es importante es que la carta natal, la manera de integrar toda esa energía es a través de un proceso de vida. O sea, no es que vos vas a integrar toda esa energía a tus 10 años. O sea, es imposible. Claro. Porque de eso se trata, ¿no? De todo el camino de vida. Bueno, término que se usa mucho en astrología es la introyección. Viste que se habla, sobre todo es un término de la psicología, la proyección. Lo que proyectamos, ese universo interno, o cada uno de nosotros es como si fuera, a mí me gusta decir, como si fuéramos un sol. Y somos un sol, y lo que orbita a nuestro alrededor son nuestro sistema solar. O sea, los vínculos que nosotros tenemos son nuestros vínculos en función de nuestras relaciones, ¿no? Si yo soy el sol. Entonces, esta carta también tiene como una representación interna que
se puede ver reflejado en esos vínculos, en lo que me orbita. Cuando, esto que digo, en vez de proyectar para atraer ciertas características y cualidades, por lo general son características que me desafían a que yo introyecte esas características que ya tengo, que tengo en potencia o en potencial, ¿no? Entonces me viene, no sé, doy un ejemplo para que se entienda más claro. Si yo tengo una energía fuerte ariana, que la energía ariana es del arquetipo del guerrero, de ir para adelante, los deseos, la fuerza, el fuego, ¿no? Pero por mi educación, ¿no? Porque a todo esto hay que agregarle que crecemos en una familia, en un contexto histórico, en una ciudad, todo. En una cultura que nos va acomodando, conformando, y nosotros nos vamos también acomodando a función de lo que es correcto, lo que debe ser, lo que no debe ser, y muchas veces reprimimos impulsos, reprimimos cierta potencialidad que tenemos. Entonces pasa esto, digo, con el ejemplo que decía, yo tengo mucha energía ariana disponible ahí, pero no, yo tengo que, me dijeron que tengo que ir por acá, entonces reprimo mis deseos, tengo que hacer esto, que mis padres me marcaron, y te van a aparecer situaciones para que realmente vos despiertes o actives o introyectes, término correcto, esa energía para que vayas por tus deseos, por lo que realmente propone tu esencia. Entonces, dicho esto como introducción también, sí hay algo como mínimo que se puede empezar a observar en una carta sin hacer una lectura completa, pero a mí me gusta decirlo como el nombre y apellido astrológico, ¿no? Claro, que es la identidad astrológica. Exacto. Que es o como también le llamamos, el viaje de la conciencia, que es la luna, el sol y el ascendente. Y el ascendente, así es. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bien, ya lo que es luna, sol, ascendente, nos marca un camino a nosotros en la vida. La luna nos habla de nuestros inicios, nos habla de nuestra infancia, el primer septenio de nuestra vida. La astrología también estudiamos los procesos en septenios. Entonces cada septenio nos va a marcar una etapa de vida, ¿no? Por ejemplo, la infancia es una etapa de la vida, ¿no? Entonces esos primeros 7 años es donde nosotros de alguna manera lo que hacemos es incorporar nuestra luna, ¿no? Es decir, se genera nuestra luna, hablando desde la astrología, que es decir, nuestro refugio emocional, ¿no? Cómo nos sentimos seguros, cómo nos sentimos amados por mamá, por la familia, cuáles son nuestras necesidades emocionales para poder desarrollarnos justamente en la vida e ir creciendo. Y todo eso es inconsciente, porque la luna simboliza nuestro inconsciente personal de alguna manera. Esto después nosotros no nos damos cuenta. De ahí viene, yo siempre digo, en los vínculos, lo primero que tenemos que ver en astrología es desarrollar bien nuestra luna. Porque que tengamos 30 años no quiere decir que nuestra luna esté desarrollada o que seamos conscientes de cuáles son nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque si no, después le voy a estar exigiendo en los vínculos de pareja, en amigos, que sea mi mamá. Todo esto es inconsciente, obviamente no es que decimos, che, quiero que sea mi mamá. Pero estamos esperando que esa persona, o sea, cumpla con las expectativas emocionales que tenemos. Y es inconsciente. Por eso es que siempre digo, hay que tomar conciencia de cuál es nuestra luna, porque la información que nos va a brindar es cómo nos vamos a sentir seguros, protegidos, cuidados, ¿sí? Y si la desarrollamos, esa luna nos va a dar talentos también. Claro. ¿Algo querías? No. Sí. Después pasamos al sol. El sol se configura entre los 21 y los 28 años de vida, digamos, en esa etapa que fíjense que es cuando buscamos esta cuestión de, bueno, ¿quién soy? Diferenciarme de la luna, de la familia, de dónde vengo, quién soy, qué me gusta, qué no me gusta. Bueno, experimentar un poco, conocerme a través de la vida y ahí construir esa identidad. Y ahí es donde, digamos, conecto con mi brillo personal, ¿no? Ahí ya tomo conciencia de quién soy, vamos a decir. ¿No? De mi energía vital, también justamente la energía solar. Entonces es importante también desarrollar. Pero ¿qué pasa? Si yo no desarrollo esa luna también, me va a costar un poco más conectar con esa energía solar. Eso suele pasar. Y por último, en este camino de la conciencia, a partir de los 28 aproximadamente, se activa lo que sería el ascendente, ¿sí? Que el ascendente simboliza ese camino de destino, ese camino de aprendizaje, que también representa un desafío para nosotros, algo que tenemos que aprender, ¿sí? Aprender, pero en un sentido de aprender a incorporarlo de nosotros, ser más así. Es decir, nosotros tenemos que ser más como nuestro ascendente, si se quiere, ¿no? Más en esta cuestión de nuestra personalidad. Es como yo digo, bueno, hay que integrarlo con nuestra energía solar, ¿no? Hay que hacerlo como una función.
Eso, y también es como nos ven muchas veces, ¿eh? El ascendente es una energía que por ahí nosotros no registramos y de repente el feedback que yo tengo es que tiene que ver con ese ascendente. La gente te ve así. Eso tiene mucho que ver también. Además, el ascendente es clave en la carta porque marca el inicio de todas las casas, ¿no? Cómo está organizado las casas, en los signos. Así que es clave también el ascendente. Así que un poco todo esto nos va a marcar de dónde vengo, quién soy, hacia dónde tengo que ir o cuál es mi misión de vida, ¿no? Si lo tenemos como que ordenar de alguna manera. Por eso esta idea de que nuestra carta natal nos propone un mapa, ¿no? Y en el medio están todos los otros planetas que obviamente también juegan un rol importante, pero yo siempre digo, este es el ABC. O sea, si vos querés empezar a conocer tu carta, tenés que conocer tu luna, tu sol, tu ascendente, y de ahí, bueno, si te gusta, obviamente profundizar. Porque si no comprendes eso, que es como la base de esta cuestión de la conciencia, de desarrollar tu personalidad, tus recursos, tus talentos. Bueno, el sol nos habla de recursos también que tenemos, talentos. Bueno, ni hablar de integrar el resto. Claro. Sí, justo nombraste las casas, que también como para también ponerlos en el mapa de lo que es la carta. Las casas son... la carta es un mandala, es un círculo que tiene 12 cuadrantes de 30 grados, que en cada cuadrante están las constelaciones y forman las casas. Pero lo que representan las casas en la carta son ámbitos de nuestra vida, aspectos también, ¿no? Por eso el ascendente es la casa 1, y como dice Nico, mi amor, te tengo acá enfrente. Como dice Nico, es como me ven los demás, porque la casa 1 tiene que ver esto con la proyección de mi personalidad, digamos, cómo me ven los demás, ¿no? Iba a decir algo y se me escapó. Bueno, yo me va a venir. Y después esto que es del por qué el viaje. Porque la luna, cuando somos chiquitos, somos muy lunares. Somos como, lo que se ve muy reflejado es la luna, ¿no? El primer septenio, como decía Nico. Entonces, expresamos mucho las características de la luna. A mí me gusta decir que es como que también son dones y talentos que traemos, aprendidos. Sí. Entonces lo manifestamos, pero a su vez, como es algo que lo traemos, lo manifestamos y nos lo reconocen afectivamente, ¿no? Por ejemplo, yo soy Luna Géminis, en esto compartimos con Nico, los dos somos Luna Géminis. Claro. Acá charlando. Acá, así que vamos a estar hasta mañana hablando. Que tiene Géminis mucho la comunicación, la curiosidad, el juego, ¿no? el estudiar también, ¿no? El conocimiento. La inteligencia, y esto iba. Yo con mi mamá, mi mamá me decía que yo era re inteligente. A mí también. Claro. Sí. Y entonces a mí me encantaba. Entonces yo me sacaba buenas notas en la escuela, Claro. estaba en el cuadro de honor, y era como yo me ganaba el cariño de mi mamá. Claro, te sentís amado así. Me siento amado Sí, así, sí. siendo así. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros nos quedamos ahí, por eso es el viaje. A medida que vamos creciendo, tenemos que ir cada vez como adueñando, ¿no? O expresando más nuestro sol, hasta ir llegando también a nuestro... Bueno, ya dormimos a uno acá. Bueno. Ya lo dormimos a uno. Estaba interesante la charla. Ya está. Bueno, pero está bien. Avisen, che, si lo estamos aburriendo. No, estaba meditando, me parece. Estaba meditando. Estaba meditando. Él está escuchando, se lo entrega al inconsciente. Claro. Bueno, el inconsciente. Así te cargo. Bueno, bien. Y a medida que vamos creciendo, y también nombró el septenio de los 28 años, porque hay otro suceso que ocurre más o menos en ese momento, que es... El famoso retorno de Saturno. Exacto. Saturno tiene una función muy importante en nosotros, que es como nos ayuda a introyectar nuestra autoridad interna. Me gusta llamarla autoridad interna. ¿Qué es? Hasta cierta edad, y muchos, nadie se lo tome a pecho, pero muchos, toda la vida y hasta ahora, necesitan que la autoridad venga de afuera. ¿Qué es la autoridad? Que le digan lo que tiene que hacer. Mamá, papá, el jefe en el trabajo. Mi mujer. Necesitan, allá se ríen. Hoy renuncian unos se cuantos. ríen ahí, claro. Renuncian.
La autoridad interna, ¿no? Cuando logramos hacernos cargo, es como, che, yo no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer porque yo sé lo que quiero, sé a dónde voy y construyo mi camino y hago el proceso que tenga que hacer. Esto ocurre más o menos 28 años. Es cuando Saturno vuelve al punto inicial de la carta. Digamos, cuando nací, vuelve al mismo lugar. Claro. A veces, ese momento viene con un hecho de afuera. Muchas veces. La mayoría de las personas, tuve un hijo, me echaron del laburo, tuve un accidente, algo fuerte que nos moviliza y nos hace hacernos cargos de algo importante. Sí, yo lo veo como, yo digo, el baldazo de agua fría que te da la vida, Claro. ¿viste? Como si estabas medio dormido, medio jugando a que toma agua fría ahí, como realidad, es un shock de realidad Saturno, ¿no? Es como esta cosa de los límites, la pared también. Claro. Si no venías viendo la pared, ahí va a estar la pared y la vas a ver, quieras o no, la vas a sentir. Exactamente. Lo que para cada uno sea esa pared, y eso está bueno porque es verdad, esto si nosotros nos hacemos cargo de eso, porque tiene que ver con el camino de hacernos adultos. Saturno claro. Nos dice, bueno, ya está, ya pasó la etapa de niño, ya sabes quién sos, qué te gusta, qué no te gusta, cómo te sentís amado. Bueno, ahora ser adulto. Y en esto de, si vos decís que vas a hacer A, hace A. ¿No? Claro. Saturno es esa cuestión de ser severo, de tomarnos examen también, ¿no? Siempre decimos ahí. Entonces, es la etapa entre los 28 y los 30, yo tengo 30, me viene dando ahí Saturno, ya me viene tomando lecciones, ya estoy cansado. De decir, bueno, a ver qué aprendiste, a ver cómo te puedes hacer cargo y responsable y autónomo de vos mismo. Claro. Y sobre todo esto de lo que decís, ¿no? O de la vida que vos decís que querés, bueno, actúa en consecuencia de eso. Creo que eso para mí es muy valioso y también lo observo que sí, esto socialmente, en realidad no tenemos muy incorporada esta energía todavía. Entonces ahí es donde necesitamos el jefe que nos diga qué hacer, que nos ponga los límites, que nos marque, que nos diga cómo hacer las cosas. Esto tómenlo también a modo de reflexivo, que está bueno para ver qué personas de su vida les tiene que estar todo el tiempo marcando, no, esto sí, esto no. Porque por ahí a veces se pueden enojar, les va a molestar. Pero bueno, si está ese personaje en su vida es porque evidentemente quizás no están logrando ustedes jugar ese rol de autoridad de Saturno en sus vidas. Porque la astrología funciona así también. Nosotros no podemos estar con nuestra conciencia desde el Sol en toda la carta. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, viene Eli es mi Saturno, mi mamá es mi Luna, un hermano es mi Marte, qué sé yo, ¿se entiende? Así es donde toda esa constelación se va acomodando alrededor, toda esa energía, y cada uno va ocupando un rol para mostrarme esa energía que básicamente no estoy viendo en mí o reconociendo. Eso claro. Es un poco el cómo funciona, ¿no? A nivel claro. Práctico. Sí, sí, sí. Por eso, en esa etapa, el ascendente es como empieza a tomar más protagonismo. En la medida que vayamos como evolucionando. Vuelvo a decir, ¿no? Conozco muchas personas que todavía viven en la luna. Literal, un poco tiene que ver, viene de ahí, ¿no? Y es que una vez una astróloga, la primera astróloga con la que estudié, me dijo, vivimos en una sociedad lunada, me dijo. Claro. ¿No? En esto, fíjense, lo vemos todavía necesitamos un presidente, vamos a decir, o todo un cargo de personas que nos digan qué hay que hacer, qué no. O sea, delegamos esa responsabilidad, ¿se dan cuenta? O sea, voy, voto y que alguien se encargue. Eso es lo mismo, o sea, esto llevado a cualquier aspecto de la vida funciona así. Claro. Así, básicamente. Por eso es importante empezar ahí a hacernos cargo de esa energía, porque si no, voy a padecer más mi ascendente, ¿no? Ahí, o sea, padecer quiere decir esto de que lo vivís, como el ascendente lo vivimos por destino, si yo no me hago cargo de que esa energía es mía, está hablando de mí, esa energía, hablemos, situaciones, personas que me traen eso, y si yo me sigo quejando, digo, ay, ¿por qué por qué el otro? Porque esa situación, y me quejo, pero no me puedo hacer cargo de decir, a ver, ¿qué es lo que no estoy logrando ver? Que esto habla de mí en un punto, del observador que soy también, ahí es donde yo lo voy a padecer, ¿no? Entonces, yo a la astrología y a la carta natal lo uso como una herramienta, un mapa, de decir, ok, a ver, esta persona me está trayendo esta situación que tiene que ver claramente con mi aprendizaje en mi carta, entonces, si yo quiero ser vivo, me tengo que avivar y decir, listo. Si me sigo quejando va a seguir pasando y va a seguir pasando cada vez peor, en el sentido de que si yo me cierro más a ese aprendizaje. Entonces acá la clave es tener ese conocimiento de la carta, como ese mapa,
para después cuando yo salga en el terreno, como dice Gas, en el territorio, vaya diciendo, ese es, cuando yo vi el mapa que estaba esa rotonda acá, esta debe ser la rotonda. Pero obviamente en la rotonda hay un montón de información que no estaba en el mapa. Vieron cuando nosotros vemos un mapa de viaje, vos decís, bueno, hay una rotonda. Pero después ves la rotonda, tiene un cartel, tiene 5 árboles, tiene un vendedor ambulante, ¿se entiende? Y todo eso es parte, obviamente, de estar presente y vivir la vida. Pero por lo menos yo ya sé que estoy en la parte de la rotonda. Esa es la parte del aprendizaje X. Después, bueno, hay que vivirlo. Porque si no, yo también digo, ¿no? Imagínense que yo voy con el mapa hoy, si yo solo miro el mapa, porque eso pasa a veces con astrología, no, porque ahora está Marta acá, ¿no? Y hay gente que por ahí se vuelve loca con todos los tránsitos también, tampoco para mí es muy funcional, porque si yo voy caminando, voy mirando todo el mapa, me pierdo el camino, y de repente se me acaba el camino y me caí al precipicio, ¿no? Y ahí es donde también, ¿no? Por eso hay que empezar a encontrar ese equilibrio con, bueno, me paro un rato, descanso, miro el mapa de dónde estoy, y sigo viaje, ¿no? Como un poco esos momentos de la vida por ahí más reflexivos también. Claro. Bueno, podemos hablar un montón, pero me gustaría que si nos quieren hacer alguna pregunta, y algunos han hecho su carta también, y seguramente tienen ahí su luna, su sol y ascendente, así que la pregunta puede estar relacionada a eso o lo que quieran. Lo que quieran. Acá viene la parte de astrología. Sí. Lo que quieran. Bueno, igual. ¿Por qué el cielo es azul? Si hay algo que quieran preguntar de otra cosa, también. Si, total, si no los podemos convencer, los confundimos y listo. Claro. Yo descubrí que tenía Capricornio y Escorpio y para mí es lo peor. Ahí va con el micrófono. Ahí está. ¿Está prendido? ¿Está prendido? Sí, está. Sí. Tengo el ascendente en Capricornio y yo siempre dije que los capricornianos son todos locos. Claro, mira, Ahí está. no hay casualidad. Tenés razón. Yo soy de Capricornio. Y está re loco. Y Escorpio también. Y Escorpio. Celoso, así, muy cerrado, muy... ¿Y la luna? En Tauro. ¿Luna en Tauro? No, la luna la tengo en Escorpio. Ah, luna en Escorpio. ¿Sol? En Tauro. En Tauro. Sol en Tauro, ascendente Capricornio. Lindo combo. Terrible, me fue una desilusión. Bueno. Voy a tener que estudiar, como decimos, ir viendo. ¿Y qué te gustaría preguntar sobre eso? Si mi destino es Capricornio, ¿cómo puedo hacer para orientarme como dijiste vos? O sea, ir viendo qué partes de eso que hasta ahora no vi, que para solucionar o para ver, para ir mejorando, por ejemplo. Claro, como... Porque yo nunca me identifiqué con nada de esto. Jamás. La cara. Nada mal. Gracias por lo que me toca. Así te ven. ¿Hay alguien más de Capricornio? ¿Sol Capricornio? Me van que los Mirá, trapos, ya bien. tengo- Maite ahí, allá, María. Mira, Acá, mirá. acá, mira. Cáncer, el opuesto de Bueno, Capricornio. es el eje Cáncer Capricornio. Claro, sí. Bien, bueno, iluminala, por favor. Bueno, toma nota, ¿eh? Te paso la receta de lo que tenés que hacer. No. Mirá que trajo, va a notar. Bueno, obviamente lo que recién hablábamos de Saturno, todo eso tiene mucho que ver porque es el regente de Capricornio, así que si algo de eso te hizo sentido, la autoridad, roles de jefe, o sea, es una energía que seguramente ya estuviste viviendo por destino, vamos a decir, ¿no? Situaciones, personas que te traían ese Capricornio. ¿Qué te va a decir a vos Capricornio? Bueno, empezá a jugar el rol de ser vos jefe, autoridad en tu vida, digo, ¿no? Más allá de jefe, uno dice jefe, no, que tenés que ir a un laburo y ser el jefe, digo. Hola, yo vengo a ser el jefe porque tengo ascendente Capricornio. No funciona así. Y de hecho todo lo contrario, vos tenés que ir encontrando y generando esa autoridad interna, que por consecuencia en la vida te vas a encontrar en situaciones donde vas a jugar ese rol. Es una energía muy de padre también, simbólicamente hablando, ¿eh? Claro. Hay que ver también en el ascendente el vínculo con papá, vínculo con cualquier autoridad, te va a mostrar, suele haber un choque a veces en mi experiencia, al menos en las lecturas, hay un choque con esa energía, ¿no? La persona siempre, el ascendente es como que hay un rechazo, es como si no, yo eso no, nada que ver, como recién nos decías. Entonces, hay que ver, Pero la autoridad es tal cual, es así. claro, bueno, hay que ver, no sé, tu vínculo con papá, o quien haya cumplido ese rol, o con quien vos veías a ese rol de autoridad.
Y después también como ese rol se va transformando, porque como estamos hablando de algo simbólico, se puede manifestar de un montón de maneras, no es solo una. Así que ahí yo creo que la clave es eso, es ver en qué aspectos de tu vida te sentís como con esa autoridad, ¿no? Con esta capacidad también de concretar, de construir, porque Capricornio es una energía que te va a decir esto, dijiste A o te quejaste de algo, bueno, hace algo al respecto, ¿no? Porque eso es una de las cosas del ascendente en Capricornio, aparte, no caer en esa queja de, sí, no sé, este país, el presidente, el no sé qué. A vos te va a decir la vida, bueno, ¿qué haces vos desde tu lugar? Obviamente, ¿no? Que te postule como presidente. Ya veo el lunes, ¿viste? Salía. Sino que desde tu lugar, ¿cómo empezás a construir ese mundo que vos ves que no te gusta o que vos ves que puede ser mejor? Pero se me critica mucho por eso. Mi autoridad también es Capricornio. ¿Cómo? La autoridad de mi familia, la que mandaba, la que yo... Era Capricornio. Era Capricornio. Y bueno, por eso, mirá, claro. Bueno, es momento de empezar Yo sé que me le parecía porque era la hija. Bueno, Pero no. amigarse con esa... pero justamente, amigarse es empezar a observarla, a entenderla, sin toda la carga emocional que tenés encima. ¿Entendés? Porque vos la estás juzgando desde la carga emocional por ahí porque la tenés bien clara, ¿no? La autoridad era Capricornio, son todos locos, o sea, estás como... Claro. Ya, construiste una idea de eso. Exactamente. No, tengo mucha familia Capricornio, mucha nuera. Bueno, Y te están rodeando, te tienen rodeado. Y es que es muy normal en un ascendente que te empiecen a rodear personas con esa energía. Ya sea que justo sean del Sol en Capricornio, pero que tengan esa energía. Así que ahí presta atención. Tengo eso que decimos de la autoridad, lo tengo dentro de la familia, con los niños, con Vos los amigos. siendo Claro. así como autoridad. Y claro, sí. Tengo. Y te la dan. Y no me parece que es algo malo. A veces soy criticada por eso. Porque no es que impongo, es que ordeno, que... No, vos decidís cómo se hacen las cosas, nada más. Claro. ¿Cómo se tiene que hacer las cosas? Al que le gusta Claro, bien, y al que aparte- no, allá está la puerta. Yo te Siempre hay entiendo. dos tipos... No te ordeno, organizo. Vos sos como, sí, yo también, como capricorniano lo digo, siempre hay dos opiniones, la equivocada y la mía. Bueno. Sí. Bueno, Organizo, ¿no? muy bien. Allá no. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien que quiera preguntar? Ahí está el micrófono, ahí. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera pegarle a Capricornio? Hoy Liga Capricornio. Quería preguntar por Acuario. Acuario. Acuario, Escorpio, Acuario. O sea, en el orden es Acuario, Escorpio, Acuario. Ah, de los signos de luna y eso. eso. Luna. Dije, O sea, él nació en el signo de Acuario. Acuario. el sol Acuario. Después Luna será Escorpio Escorpio y y hace ascendente Acuario. Acuario. Bueno, habría que ver ahí, por ahí, cuál es el ascendente, cuál es la luna, porque por ahí cambia. El ascendente es Acuario. ¿Es Acuario ascendente? Ah, el ascendente es Acuario. Y sol Acuario. Sol es con el signo que naces. Claro, el sol, claro. Claro. Claro, ese es Acuario. Y el del medio, Escorpio. Escorpio. La luna. Claro, la luna en Escorpio. Está bien. No, y no se puede volver a nacer porque eso siempre muchos preguntan. Sí, sí. Así que eso ya lo descartamos. Ya- Es un caso complicado. Y a Te invito base- hacerle una consulta claro. privada. Esos son chistes que nos damos el lujo de hacer. Y dices, ¿qué? Claro, con razón. Claro, ahora Claro, entiendo ahora todo. entiendo, bueno. No, pará que No le demos letra que después tenía razón lo que nos decía. se arma ya el lío hoy. en la casa. Claro. ¿Viste que te dije? No, yo siempre digo, en el caso cuando vos tenés sol del mismo signo que el ascendente, hay que verlo más con la lupa. Digo, o sea, como hay que ver qué aspectos porque estamos hablando que es la misma energía, entonces hay un aspecto de esa energía que vos lo tenés, vamos a decir, como más, en esta cuestión, como un recurso, como un talento, como una manera de brillar, pero con la lupa hay que ver qué parte de esa energía o qué partes quizás las tenés más en ese aprendizaje, que todavía no lo aprendiste, hablando de Acuario en este caso. Acuario, aclaro que es un signo de aire, porque todos con el nombre piensan que es de agua. Entonces, en astrología también hablamos de los elementos, que son los 4 elementos: tierra, aire, fuego, agua. Ya ahí ustedes, un poco viendo los elementos en la naturaleza, entienden
un poco esa energía, ¿no? Si yo digo fuego, bueno, ya más o menos se dan cuenta qué tipo de energía es fuego. Agua, un poco más lo emocional. Aire es muy mental, tierra es mucho más de lo concreto, lo práctico, ¿no? Como para hacer una síntesis. Entonces ahí vas a tener que ver vos de ese aire acuariano, cómo te llevas, no sé, yo preguntas que haría es cómo te llevas con los imprevistos, que Acuario es de los imprevistos, es el rayo, ¿no? Que de repente tenías un plan y te cambió los planes y tenés que improvisar, que es un signo muy creativo, ¿no? Muy inteligente, pero yo siempre digo, la creatividad de Acuario surge a partir de ese rayo, de ese vacío, de esa improvisación. No de una creatividad de, ay, bueno, voy a hacer esto, es como, ahí, improvisar, a ver. Esa es la creatividad, digamos, que la vida vos te va a proponer. También mucha esta cuestión del desapego, de romper estructuras, porque Acuario es el que rompe la estructura de Capricornio, vamos a decir, ¿no? Capricornio, Saturno te dice, las cosas son así, viene Acuario, el rayo, te rompió todas las cosas, ya no son así. Ahora son distintas. Y tenés que, sobre la marcha, improvisar. Esa es la energía, es así, es muy rápida, es de aire. Así que un poco con estas características, ver vos qué te pasa con eso en la vida o qué te ha pasado. Seguramente viviste muchos imprevistos, contratiempos, ¿no? Y también Bien. tiene una característica de lo distinto. Uno de los arquetipos que también tiene Acuario es el loco, como el que se lo tilda de loco porque ese es sí distinto. es el loco, ¿no? Como Capricornio. Claro, Ese- claro, pero por esto, porque es a veces hasta como contracorriente. Si están Claro. todos con gorro rojo y aparece uno con azul, Claro. acuariano. ese, ¿no? Por ese ejemplo. de Acuario, hace todo distinto, claro. O sea, acá hay una acuariana, me parece que. Claro. Claro. Estás requemando. Y bueno, no me quemé, diría. Claro. Bueno, esa también es una. Una cosita que no dijimos, que a veces preguntan, ¿es bueno, es malo? ¿No? No es bueno ni malo, claro. Es parte Claro, de- pero sí nos gusta decirlo, que las mismas cualidades energéticas, o sea, esto, Jung, no sé si lo escucharon nombrar, que es un psicoanalista contemporáneo a Freud, pero que la ciencia lo dejó a un costado porque justamente miraba todas estas cosas más sutiles, Claro, como esotérica. esotéricas, entonces como que hace 20 años, 30 con toda la furia, le empezaron a dar más bola a Jung, pero era contemporáneo con Freud y hablaba del inconsciente, y el inconsciente colectivo fue algo muy, muy, muy estudiado por él, que el inconsciente colectivo básicamente es en estas estructuras culturales, socioculturales en las que vivimos. Ese es el inconsciente colectivo, que creemos que las cosas son así porque vivimos en una matrix, básicamente, en un sistema. Y Jung decía que justamente la astrología nos da un mapa de como todas las cualidades psíquicas energéticas. Entonces yo a veces cuando dices, no, yo no creo, bueno, no crees, no hace falta que creas o que lo entiendas en profundidad, pero con el solo hecho de mirar y entender las características y las cualidades, te lleva a la autoobservación. Aún a decir, como decía, ¿cómo es tu nombre? Claudia, que, me estás requemando porque, bueno, igual es- pero ya sé, pero le digo que te sentís por ahí identificada con una característica, ¿me entendés? Te sentís identificada, te lleva a mirarte, al escucharte, al leerlo, decís, mira, sí, me siento identificado o no me siento identificado. O, y yo esto les digo, si les genera algo, ya sea rechazo o admiración, es porque algo de eso hay en ustedes. Tanto el rechazo como el son todos locos, como, qué linda. Bueno, algo de eso hay en ustedes, algo de esas cualidades energéticas. Entonces, sirve también como para leernos, mirarnos como un mapa, como una guía. Sí, que aparte como son cualidades energéticas y cuando hablamos de energía es esta cuestión más amorfa de decir, bueno, es algo que no tiene forma todavía, y como es un lenguaje simbólico, es decir, hay una simbología atrás de eso, entonces digo, bueno, Acuario simboliza el loco, pero ¿qué sería el loco en la práctica? ¿No? Hay un montón de maneras de manifestarse ese loco. ¿Y por qué el loco? Y porque trae algo que al día de hoy es diferente a lo que está, es algo futurista hablando, ¿no? Claro. En esto de Acuario.
Entonces ahí es donde digo que acá es clave esto de la autoobservación y la observación de la realidad para ver cómo se manifiesta esa simbología en tu vida, porque en cada uno se va a manifestar distinto. Por eso yo también cuando hago cartas, obviamente yo tengo que un poco conversar con la persona para saber en esa persona cómo está viviendo, no sé, su sol en Géminis, su luna, su ascendente. Por más que yo ya hice ese mismo sol, esa misma luna y ese mismo ascendente, cada persona en la etapa de vida en la que esté también lo va a vivir distinto. Entonces ahí es donde yo trato de decirle, bueno, esto, estás acá, estás allá, estás en este proceso, en este punto. Y bueno, esa es como la clave de entender también que acá estamos manejando un lenguaje simbólico que no es determinante, no es la idea. Yo siempre digo, porque a veces, viste, yo soy así porque soy de Leo, ya está. No, esa es la cómoda. Claro, claro. No sería la idea, no usarlo así, digamos. Hay un par de Leo acá, me parece. Sí. Claro. Sí, Yo soy Romina. Romina. Vengo acompañándola a ella. ¿Te trajo ella? La acuariana, un lugar Esta que me distinto, trajo. raro. Lugares raros, con gente rara. Ahora todas las cánceres que están acá. Mira, Voy a animarme a preguntar. Yo tengo sol en cáncer, ascendente en cáncer y luna en... Bien. ¿Te gusta el agua? El vino. claro, se considera líquido. El vino. Claro, Lin. No, digo porque son signos de agua. Escorpio Los de tres. agua, cáncer es de agua, o sea, que full agua, ¿no? Emocionalmente, a full ahí las emociones. Bueno, hay que ver también, ahí tenés sol y ascendente, comparten que es de cáncer, hay que ver qué partes de ese cáncer los ves en vos. Cáncer es un signo de agua que tiene que ver con lo maternal. Esto más allá de si sos hombre o mujer, ¿no? Estamos hablando también lo mismo, obviamente vos como sos mujer, ahí creo que se va a ver mucho más, o vas a jugar un rol distinto, un papel distinto en tu vida, esta energía. Y hay que ver como aprendizaje también qué te trae esa energía. Cáncer es la familia, es aprender a esta cuestión de generar vos, quien genera esta cuestión de núcleo familiar, ¿no? Vieron que hay gente que es re familiar, le gusta generar los encuentros los domingos. Bueno, eso es un poco el aprendizaje que tenés, pero a la vez sos solo en Cáncer. Luna en Escorpio, bueno, Escorpio es la... Yo también soy. Se lo decís vos, lo digo yo. ¿Qué pasa? Le vine como... Luna en Escorpio está buena, ¿viste? ¿Qué sé yo? Por las dudas, hay que hablar bien. ¿Qué vamos a decir? ¿La consulta en privado? Claro, eso es en privado. Lo que pasa es que Escorpio tiene una connotación muy negativa para mí siempre en el zodíaco. Vieron que dicen que son los intensos. Porque Escorpio es la energía que habla básicamente de los procesos que tienen que ver con la muerte. Entonces, culturalmente la muerte la tenemos ahí, vivimos como que no va a pasar. Entonces eso se traslada en un montón de vivencias y un montón de formas de relacionarnos con la vida para mí. Yo siempre digo, el día que como sociedad integremos a la muerte en el sentido de decir, che, no vamos a morir, o sea, aceptarlo, vamos a vivir de una forma distinta. Porque de hecho ahí hay una relación del eje Escorpio-Tauro, que es vida-muerte. Entonces, si yo le encuentro un valor a la muerte, nos va a decir Escorpio, o a los procesos también, ¿no? No la muerte solo digo como, bueno, no me voy a morir, sino en la vida está lleno de ciclos, claro, de vida-muerte, ¿no? Lo vemos en las plantas, el invierno, cuando las hojas caen, está en todos lados y en nosotros todo el tiempo. Y si hablamos de una luna en Escorpio es... Los hitos de la vida, ¿no? Sí. Momentos en los que sos madre, momentos en los que te mudás, momentos en los que inicias una carrera. Y para mí, realmente, es como si en algo me veo siempre reflejada en esta luna, tiene que ver en que los ciclos son muy marcados en mí y que me marcan, pero rotundamente en la identidad, ¿no? ¿Y la luna es hacia el futuro, dijiste? No, el ascendente. La luna, vamos a decir, de dónde venís. De dónde venís, pero también como Como lo que traes. don, una habilidad Claro. que tenés. Talento. Por ejemplo, características, me gusta diferenciar las características así como muy sintético de las tres aguas, ¿no? De Escorpio, Cáncer y Piscis. Y lo ejemplifico con esto. Es como, Escorpio es esa energía, primero porque las energías de agua no solo que son muy emocionales, ¿no? Porque el agua tiene esa... Perdón, ¿puede ser en orden? Cáncer, Escorpio. Te lo digo porque, Cáncer. Y porque creo que también Sí, se va a está bien. entender el proceso de la Tienes agua. razón, sí.
¿Qué estaba Se diciendo? cambió todo, perdón. No, no. Que ibas a decir Escorpio, pero Sí, bueno, por eso no, te no, decía. pero La característica Ah. Del agua. los aguas. Gracias. No me tomé la pastilla hoy por eso. Bueno, vamos a un corte. Vamos a un corte. Hijo, tráeme la pastilla. Es en lo emocional, pero también lo inconsciente, esto iba a decir. Lo inconsciente. Entonces, Cáncer, en cuanto a lo afectivo, es una energía que percibe, poner un canceriano, sobre todo, hablemos de la luna, que es como lo tengo puesto y capaz no me doy cuenta, ¿no? Tengo esta habilidad. Entro a un lugar y empiezo a percibir, decir, lo afectivo. Acá no me quieren. O acá me quieren mucho. O acá falta amor. O acá hay odio. ¿No? Muy vinculado a lo afectivo. La escorpiana es más de poner en voz lo negado. Che, mami, ¿por qué no vino el tío a la fiesta? Y resulta que el tío, tanto peleado con el tío porque se mandó una cagada el tío. Claro, sí, lo oculto. Muy de los chicos. Los chicos, Luna Escorpio o Escorpio, ¡cállate la boca! Así, ¿por qué? Porque son de poner en voz cosas que están en lo bajo, en lo negado. Claro, los secretos. Los secretos. ¿Salen? Claro. Porque aparte son muy perceptivas estas personas. No Exacto. es que por ahí ni se lo dijiste, pero son muy perceptivas. Porque yo digo, es el olfato escorpiano. Ve lo que está ahí abajo. Decís, Exacto. Acá hay olorcito, ¿viste? Como... Claro, y olorcito no rico, siempre. Es como, olorcito. son muy intuitivas en este sentido, ¿no? Y la pisciana se pierde. Es como, ay, no sé, me duele el pecho, pero ¿es a mí? Pero capaz a alguien que está muy angustiado. Claro. Y se mezcla con las sensaciones de otro. Y de repente llegó re bien y se puso para el culo. ¿Qué le pasó? Ay, no sé, me siento Se mal. pone a llorar. Y se pone a llorar. Vaya. Bueno. En eso, para mí me gusta como es muy gráfico las energías del agua y las diferencias. Sí. Me río porque es muy gracioso cuando empezás a conocer esto de las lunas de las personas, los vínculos cercanos. Claro. Ves la luna del otro, ves tu luna y qué sé yo, tengo luna de aire, mi novia tiene luna en Piscis de agua, claro, se pone a llorar de la nada, y yo mi luna de aire geminiana quiere explicaciones. ¿Qué te pasa? ¿Qué querés? ¿No? Y empiezo a hablarle yo, y ella está ahí, y yo le empiezo a hablar, porque es mi luna, porque claro, es mi luna la que necesita las palabras, la luna de ella no, necesita un abrazo capaz, y llorar. Entonces fíjense, por eso yo me río y ahí presten atención, porque nada, yo me mato de la risa, cada luna ahí tiene un diálogo diferente con la emocionalidad, de una manera distinta. Y eso está bueno también para no juzgarnos, digo, porque hay gente que sí necesita ponerle palabras y hay otras que no tanto. Con eso, un abrazo, ya está, ¿no? Necesitaba llorar y listo. Sí. ¿Qué más? ¿Para qué otra persona más? Ahí está, Omarcito. Se despertó. Yo quería preguntar qué dijeron cuando me dormí. ¿Qué? Claro. Bueno, tengo el sol en Leo, el ascendente en Tauro, y me enteré que tengo al loco en Acuario. La luna en el Acuario. La luna loca. Ya me decían loco en Leo, Ya en está. Tauro también, y con Acuario. Bueno, es el eje. Acuario-Leo es el mismo eje. El opuesto, digamos. Claro. ¿Yo? Sí, usted, doctor. ¿Todo Usted es yo no estoy de entrevistador. Dijiste, luna, luna Acuario, Sol Leo, Sol Leo. ascendente Tauro. Bueno, está bueno eso cuando también pasa que son opuestos complementarios, como es Acuario-Leo, nos habla del eje de la identidad, vamos a decir, ¿no? Leo es, esto de yo soy el centro de atención, es el sol, Leo está regido por el sol, entonces el sol es el sol, o sea, no podemos tener dos soles juntos. ¿Dónde vieron dos soles juntos? Tiene que haber un sol, y Leo es eso, soy yo el sol. Acuario es, todos somos soles, vamos a decir, yo siempre digo, ¿no? Es como Acuario empieza a entender que yo tengo mi propia forma de brillar, el otro también, de hecho estamos en una era acuariana, si habrán escuchado esto, no es casualidad la era de las redes, donde todos podemos ahora mostrarnos y ser, y tener nuestro espacio de protagonismo, donde yo subo algo, ahora yo soy el sol, ahora es el otro el sol, bueno, eso es Acuario, digamos, ¿no? De la red, ¿no? Donde la identidad se construye a partir de quién soy con los demás también.
Entonces, bueno, en tu caso hay que ver la luna esa en Acuario, como hablando de la luna es más desapegada, ¿no? En general las lunas en Acuario son desapegadas emocionalmente hablando, es una luna de aire también, y le gustan más los cambios, va a buscar eso, hay que ver qué pasa ahí con ese ascendente en Tauro que te va a pedir estabilidad y compromiso, Claro. y tu lunita en Acuario te va a decir, no, ya está, hasta ahí, está todo, ya está, claro, ¿no? Por eso ahí está bueno ver, yo siempre digo, el diálogo. Fíjense que el diálogo que se genera en cada persona también es único, ¿no? Vos lo tenés en tu luna, tu sol ascendente. Seguramente sea un ciclotímico. Y es probable, es probable. Ciclotímico. Buena definición. No, pero esto que dice Nico, como se crean tensiones psicológicas, porque Claro. una parte te pide una cosa, otra te pide otra, entonces ¿qué hacemos? Bueno, internamente, ¿no? Porque no tenemos Claro. conversaciones. Claro, Son aspectos nuestros que conversan con aspectos internos. como Un aspecto conversa con otro aspecto, Claro. y depende del lugar. Por eso también es. Porque no somos los mismos en el trabajo que por ahí con la familia, que en el círculo de social de amigos. Tendemos a también tener comportamientos diferentes, relaciones ¿Y hay diferentes. en algún ámbito específico que El micrófono. le pasa, ahí está, así Sí. sale también la pregunta. Que venía a buscarlo. Ahí está. ¿hay algún ambiente en específico donde predomine más el ascendente que el sol, por ejemplo? Por cómo nos mostramos. Por ejemplo, yo soy el sol Acuario, ascendente Tauro, justamente la contra, la estructura, que se pelea con mi Acuario loco y libre. Claro. Bueno, y la luna en Escorpio, Claro, es lo que hay. para variar. Pero digo, como decías recién lo de los ámbitos, Mm. si hay ámbitos en los que predomina más que nos mostramos por ahí, Sí. más ascendente y no tan sol. ¿Y por qué? Bueno, lo que sí hay que ver, que esto por ahí nos lo dijimos, es que aparte de ver el sol, la luna, el sol, en qué signo están, es en qué casa están también. Claro. Ahí ya nos va a dar ese ámbito, ¿no? La luna nos va a decir ese ámbito donde me voy a sentir también seguro, o ese refugio. Y el sol es, además del signo, que me va a decir cómo es mi brillo, cómo son las cualidades de mi sol, esas características, en la casa me va a decir en dónde está mi brillo o mi conciencia, ¿no? En qué temas. Ahí, bueno, ahí hay que ver la casa, si está en, no sé, la casa 7, la casa de la pareja, del matrimonio, de los socios, mi brillo es con un otro, ¿no? Un brillo en casa 7, como para ponerlo en síntesis, ¿no? Obviamente. Pero sí, ahí es donde influye la casa. Sí, sí, sí. Y después, en el ascendente, también entrando un poco más a lo técnico, planetas que estén en la casa 1, podríamos decir también. Planetas en casa 1, a veces se lo toma en cuenta también. Ver dónde está el regente de ese ascendente, en qué casa. Bueno, hay varias cuestiones ahí que en el mapa vas armando, todo ese caminito, y ahí es donde ves que cada uno también cómo conecta con ese ascendente. El regente es un planeta, hablamos, ¿no? Entonces cada signo tiene un planeta regente, y ahí busco, entonces, esa casa donde esté ese planeta también me va a indicar en dónde se va a ver mi ascendente, hablando en esto que vos decís, en qué área donde más lo voy a ver, digamos. Pero bueno, es algo más técnico, hay que ver más eso. Y los nodos, Los Los nodos lunares. Los nodos lunares, bueno, a mí la verdad cuando lo aprendí, no sé vos Gas ahí, pero para mí fue un antes y un después porque es una lectura muy profunda. Los nodos lunares indican nodo sur, nodo norte, como para ponerlo también siempre en síntesis, si no nos vamos por las ramas, es de dónde vengo, que el nodo sur indica de dónde vengo, qué experiencias, también un poco esto de vidas pasadas, ¿no? Como qué es lo que yo ya traigo de otras vidas, que también se lo relaciona con la luna en un punto porque son nodos lunares, entonces hay una relación ahí con lo emocional también. Entonces, nodo sur es de dónde vengo, vamos a decir, y siempre son opuestos, siempre son signos opuestos, casas opuestas, o sea, signos opuestos complementarios. En esto que decíamos Leo Acuario, bueno, así, siempre funciona así, siempre va a caer así. Y nodo norte me indica el camino de mi alma, el camino evolutivo, ese camino que de alguna manera me muestra cuál sería ese desarrollo para mí, ese nodo norte en el signo y en la casa en la que caiga. Y también va a ser un desafío, obviamente, ¿no? Es como medio, yo digo, hay como una especie ahí parecido al ascendente, como para interpretarlo en esto de que se lo va a vivir como un desafío. Es como yo voy a querer ir al nodo norte, pero el nodo sur empuja, es como esta cosa que me tiene porque es mi zona de confort, el nodo sur, ¿no? Me indica cuál es lo conocido para mí, entonces, bueno, para mí esto es lo conocido, entonces yo ya acá me sé manejar bien.
Y sí, me gustaría ir al Nodo Norte, pero yo cada vez que quiero ir al Nodo Norte es difícil, porque no conozco. Y encima es el opuesto a esta energía donde estoy hoy. Entonces opuesta. Pero es opuesta complementaria, porque si bien son 12 signos, vamos a hablar de que son 6 ejes, 6 energías que son 2 caras de una misma moneda. Entonces, por eso para mí es una lectura muy profunda, porque nos permite entender ese camino del alma, se le dice, ¿no? De alguna forma. No sé, vos, Gas, ahí. Sí, sí, tal cual. Tal cual es como ese propósito profundo, que Claro. se llama, porque a veces, viste, en la vida vamos cambiando de propósito de acuerdo a nuestra etapa, a nuestro momento, pero es como ese propósito profundo del alma que también llega más tarde y a veces podemos pecar de idealismo también con el propósito. Si lo tenemos medio como despierto tempranamente, se puede transformar como un idealismo, ¿viste? Como, y verlo, como dice Nico, porque hay una atracción que queda como un ideal porque lo ves medio, no, pero estoy acá, me queda re lejos, como que... Claro. Entonces se va haciendo al andar también en la vida. Pero es Te pregunté porque viste dentro del video decía buscar nodo. Ah, sí, me Claro. olvidó también quien quería ubicar los nodos, el eje, los nodos también estaban. Sí. Una como Ah, en el horario. sí, a ver, pará. Bien, los muchachos, rápido, mirá cómo la van trayendo. Levantámelo la luna ahí. un poquito más rápido que así. Sí, si no está todo armado, ¿eh? Esto creen que es casualidad, no. Estamos Lo que laburamos con Nico en la semana, Estamos alineados a los estamos astros. alineados. Sí, hermoso. Bien. Bueno, gracias por la pregunta. Muy bueno. Muchas gracias. ¿Alguna más? ¿Y cerró? Con respecto a la astrología, cuando a nivel científico se descubre un nuevo planeta, ¿cómo impacta? Si la toman, si tomarla cambia todo, si se toma parte, si se estudia. Buena pregunta. ¿Y ya sea se descubre o se denomina, por ejemplo, Plutón ahora dicen que no es más considerado un planeta porque por las dimensiones que tiene, Claro. ¿no? La verdad, no sé. Está bien, no, perfecto. Yo porque siempre me lo planteé que si lo tomaran en cuenta cambiaría todo. No, pero es que yo creo que no es que cambiaría, son otras cosas, características a observar. ¿Me entendés? Porque, como te digo esto de Plutón, o sea, esto es algo, una disciplina que se nace de la observación y del traspaso de esa información de cultura a cultura, de años tras años, y después investigaciones profundas en cuanto a la observación, y si bien se lo llaman a pseudociencia porque no tiene un aval científico, pero tampoco está estudiado, porque esto sí yo lo investigué. No hay un científico que se haya puesto a hacer una tesis específica de los astros y estas influencias, con personas y demás. Nada, a veces el cientificismo, que también es un dogma, hoy en día es un dogma. Sí, eso iba a decir. Es un dogma porque la ciencia dice, decimos. La ciencia dice, a ver, y cuando decimos, no, está científicamente comprobado, decimos, claro. Bueno, entonces es verdad, si está científicamente comprobado. Antes era Dios, ahora es la ciencia. Exactamente. Esto es lo que nos trae esta era. Esta era Acuario nos trae, antes la verdad era la iglesia, lo que decía la iglesia. Y lo que no estaba en la Biblia estaba mal. Cuando aparece la división del saber, ¿quieren un poquito de historia? Rápido. En el giro Copérnico, el famoso giro Copérnico, con Copérnico, que fue del seno de la iglesia, un astrónomo que dijo, me parece que estas publicaciones, 4 o 5 días antes de morirse, dijo, yo no quiero decir nada, pero tengo unos libros porque me parece que no gira el sol alrededor nuestro, nosotros giramos alrededor del sol. Entonces era pecado. Y se murió rápido por las dudas. Claro, y por las dudas se murió rápido. Ahí donde viene Galileo Galilei, ¿qué conocemos Galileo Galilei? ¿No? Que él creó el telescopio, ¿no? Observación. Entonces confirmó, tomó lo de Copérnico y dijo, Copérnico tenía razón. Resulta que nosotros vamos girando alrededor del sol. Bueno, tuvo prisión domiciliaria por un montón de años. Entonces, la iglesia, el poder eclesiástico de ese momento, hace un acuerdo que se hace la división del saber, ¿no? Porque aparecen, después de Copérnico, un montón de empiristas,
¿no? Los empiristas es lo que son los científicos, porque el empirismo es someter la materia a la comprobación. Entonces, en ese momento, la iglesia dice, venga, muchachos, venga, vamos a juntarnos acá. Hicieron una junta y dijimos, hagamos una cosa. Ustedes quédense con todo lo que es material, toda la materia, todo lo racional, todo lo concreto, y nosotros nos quedamos con el espacio de lo sutil, lo espiritual y todo eso. Y no mezclemos las cosas. Esto así como se lo digo medio irónicamente, pero fue algo así. Sí. Entonces, a partir de ese momento, todo lo que es esotérico, cosa quedó más para se lo relaciona o a las religiones o a lo espiritual, y la ciencia tomó su fuerza y su cuerpo. Hoy estamos en el desafío de integrar las dos cosas, porque la misma ciencia con la neurociencia trae muchas comprobaciones de como la meditación y un montón de prácticas que hacen a lo espiritual y la conexión con lo sutil o la vida después de la muerte, que hoy la ciencia ya lo está abordando. Así que sí, a mí me gustaría agregar igual algo a la pregunta que estuvo buena y que tampoco tengo una respuesta concreta, pero como más reflexiva. O sea, la astrología nos muestra que nuestra capacidad de observadores, y hoy creo que un poco citando la ciencia, la física cuántica, nos permite entender que el observador que somos ante la realidad, esa realidad se modifica, ¿no? Hablándolo, ¿no? Muy lisa y llanamente. Tantas realidades como observadores. Claro, entonces la astrología es lo mismo, porque nosotros observamos y en función de eso la realidad se modifica. Entonces, algo sí que es interesante es que, por ejemplo, cuando se descubrió Urano, que es el regente de Acuario, más o menos en esa época sucedió lo de la Revolución Francesa, después la Revolución Industrial, y Urano, que es Acuario, es justamente el planeta de las revoluciones. Las cosas venían siendo X manera, pasó algo rápido en poco tiempo y cambió todo. Revolución Francesa cambió la manera, veníamos de la monarquía, pasaron ahora a la cuestión de las naciones, que me preguntan es lo mismo, pero bueno, no importa. Entonces, eso después Plutón también, cuando se descubrió Plutón, Segunda Guerra Mundial. Plutón es el regente de Escorpio, ¿no? Esto que les decía, esta cuestión más de la muerte, más sombría, una energía más pesada, pasó lo de la bomba atómica. Bueno, fue una época que todos tenemos un registro, decimos, bueno, Segunda Guerra Mundial, hay como una cuestión ahí muy plutoniana. Entonces creo que ahí me parece interesante empezar a decir, bueno, no es casualidad. Justamente cuando se empiezan a observar esos planetas, hay acontecimientos a nivel social, que encima son planetas que decimos transpersonales, es decir, que trascienden justamente la cuestión más de la personalidad individual, sino que nos hablan de ciclos colectivos, por eso esto de lo transpersonal, donde se veían un montón de situaciones a nivel social con esas características de la energía del planeta, ¿no? Nosotros viéndolo desde este lugar. Entonces, por lo menos esto lo traigo a modo reflexivo, para fíjense cómo, de alguna manera, cuando se ve el planeta o se descubre, en ese periodo suceden cosas muy relacionadas a ese planeta. Por eso esto digo del observador que somos, ¿no? Sí, sí. Y hoy, Pato, que decís ahora con la era de Acuario, bueno, trae un momento, por eso digo, diferente de integración, por un lado esto del saber, pero estamos en un momento donde tenemos, Acuario trae esto de que decía Nico, de las redes, ¿no? Y la afinidad que se crea en todo el planeta, porque de acá del teléfono podemos hablar llamo a un chino y me atiende, estamos en vivo hablando a China, ¿no? Y desde acá podemos salir al mundo y armar redes, conectar, y bueno, y ustedes llegaron por las redes, básicamente. Pero hay todo esto nos trae un cambio muy vertiginoso. O me van a decir que no estamos en un cambio. Y ahora con la inteligencia artificial y con todo lo que que nos propone, ¿no? Que se habla de que acá, no sé, el 2030 quizás trabajemos si queremos. La neurociencia también. La neurociencia. ¿No? O sea, es toda una invitación a modificar muchas estructuras mentales, Claro. La actitud diaria y la actividad diaria, cómo vamos integrando, porque la IA hoy se utiliza para cualquier tipo de consulta, todo el mundo tiene GPT en su celular, hay como mucho, pero a una velocidad que sí o sí te tiene que cambiar la morfología de la cabeza, porque si no quedas en un lugar donde te trabas. Colapsado, sí. 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 Antes una persona por ahí vivía toda su vida sin aprender un idioma. Hoy son muy pocas las personas que no son bilingües. Claro.
Bueno, pero se podría también quizás interpretar el descubrimiento de un nuevo planeta, por ejemplo, como, no sé, los chicos millennials que le dicen a partir del 2000, que es toda una nueva energía. Sí, sí. Que quizás dentro de unos años, digamos, bueno, este planeta se toma en cuenta. Sí, sí. Yo quería ver cómo funcionaba, cómo se acoplaba eso también. Sí, sí. Sí. Bueno. Ah, perdón. La última. Y vamos cerrando antes que nos lleve Ahí con la luna de fondo. la noche. Ah, bueno. Bueno, a mí me dicen las chicas que tengo Sol y Luna en Cáncer y ascendente en Aries. Sol y Luna en Cáncer. Bien. Y ascendente en Aries. Te invito a una Bueno, consulta. No, yo siempre creo llegamos al caso difícil. Este era el que yo te dije, ¿viste? Cuando lo vi. Eras vos, mirá. Cáncer y Aries. Bueno, ahí ascendente en Aries. En Aries. Igual que yo. Mira, pero para tu caso, y ahí hay que ver, ¿no? Justamente creo que para tu caso es un desafío ese ascendente en Aries, sacarte de esa agua canceriana, del refugio, del lugar cuidado, de lo hogareño, ¿no? De lo maternal. Y Aries, fíjate que es el guerrero, el que va y lucha por lo que quiere, el que conquista. Fíjate, son dos energías como muy, muy diferentes, digo. Aparte Aries de fuego, Cáncer de agua. Entonces, bueno, ahí yo te invito a ver en vos qué pasa con esas dos energías al día de hoy también, ¿no? O qué te ha pasado a lo largo de tu vida. Ese ascendente en Aries te va a proponer como aprendizaje el salir de la zona de confort, vamos a decir, e ir a buscarlo, ir a luchar por lo que querés, ¿no? Sacar tu guerrera interior, vamos a decir. No caer en esperar que las cosas pasen, ¿no? Que encima Cáncer, digo, es esta cosa más de cerrar, es el cangrejo, ¿no? Que cierra cierra con la finalidad de proteger a los suyos. No es que cierra de mala onda. Pero es como decir, nosotros somos la familia y esos de ahí no son de la familia, ¿no? Como cerramos el núcleo, claro. Esa es la función que tiene Cáncer, la función de lo maternal, la función de la familia, obviamente. Una función biológica incluso. Pero Aries ahí en tu vida te propone eso, como salir, sacar esa guerrera, luchar, salir de ese mood más. Sí, es que realmente a mí me pasa eso. Claro. A mí me encanta mi casa, pero no puedo terminar de estar en mi casa. Yo tengo que ir y hacer lo que quiero hacer. Claro. Claro. Y sí. Las cancerianas, la mayoría me dice sí, porque la casa, porque el hogar. No, las cancerianas te van a llevar al hogar, ¿eh? No, quédate en casa, no salgas. Claro. Yo siempre le digo a mi marido, yo me quedo en casa, yo lo disfruto, pero me apago. Mirá, justo Claro. decir, aparte me encanta porque eso, viste, como la gente sin saber habla Sí. de términos, me apago. El fuego, fíjense, de Aries, ¿no? Yo adoro mi casa. Yo en vez de, qué sé yo, no te cocino, pero te armo toda la casa y te la desarmo y te la cambio y te la modifico y no me molesta, Claro. me encanta, yo amo mi casa. Pero tengo que hacer algo más. Bueno, pero ves eso, ahí hay una combinación. Porque Claro. vos decís, ¿sabes qué? Quiero poner ese mueble, lo quiero poner allá, y este acá, y corro todo el lugar, y lo pones, es tu hogar, ¿no? Esto cerrado que de Cáncer, pero ahí adentro jugás al deseo de, bueno, hago esto y hago, Claro. y encima es muy energética, una energía muy, muy, muy energética la ariana, digamos, Sí, la ¿no? acción, el movimiento. La acción, Sí, 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 es sí. acción, es pura acción. Sí, Bien. sí. Soy tan. No está tan... Ah, Bueno, eso no podemos dar fe nosotros. no, ahí ya no, claro. Eso no podemos, tanto no. Yo acepto y soy consciente de que soy loca. ¿Viste? Con un motivo. Está declarando ahora. Claro. Bueno, muchas gracias. Bien, ¿Y excelente. quién era? ¿Dani? Y cerramos con Dani. Alguien que sea libre. Bueno, yo estoy un poco al revés que ella, porque yo soy Aries del Sol Ajá. y después tengo la Luna en Capricornio y el ascendente en Piscis. Luna en Capricornio, ascendente en Piscis, y sos de Cáncer. No, soy de Aries. Sos De de Aries. Aries. Luna en Capricornio. Yo tenía miedo de decir que la Luna era en Capricornio y después lo que... No, para mí fue una desilusión. Está buena la energía capricorniana. Sí. En casa tengo 2 Piscis de Sol, así que no sé, hay Piscis por todos lados, yo no sabía que tenía Claro. ¿Quién? Y, ¿Hijos Piscis? mi marido, Ah, y de Gaby es de Piscis, claro. claro. Y tenés ascendente, dijiste en Piscis, perdón. el ascendente. Está bien. Tenés que aprender algo de Piscis, seguramente.
Y bastante. Algo no, bastante. A Piscis. Sí, o sea, ahí vos tenés que aprender a ser más Piscis, vamos a decir. Vos tenés que ser más pisciana, para ponerlo en algún término, ¿no? Y encima, yo igual, para mí Capricornio y Aries se llevan bien como energía. Sí. Se llevan muy bien, pero con Piscis no sé si se llevan tan bien, porque es otro... ¿Eh? No, Piscis, yo me imagino esas energías. Porque, a ver, yo soy Sol Capricornio, ascendente Aries, o sea, por eso también. Pero en el caso del ascendente, yo me imagino, ¿vieron los toboganes eso de agua? Que te tirás y venís con la energía de allá de la cima de Capricornio y la fuerza de Aries y de repente entró el agua y el agua te frenó, Se disolvió todo. te nubló, no sabes dónde mierda estás. Bueno, algo así me imagino esa energía. Claro. No, pero está bueno porque es como lo que te propone que lo que hagas de tus deseos, con la sabiduría también esa de la luna que te trae también la estructura, el tiempo, viste que todo... Bueno, Capricornio tiene esta conciencia de los procesos, ¿no? También es lo que uno también de las características de Capricornio es el tiempo, ¿no? O se lo identifica porque entiende que todo tiene su tiempo y su proceso y todo tiene una ley detrás, una estructura. Entonces eso, con la energía de la fuerza de Aries, ¿pero para qué? Yo al ascendente me gusta también como preguntármelo, bueno, a ver, todo lo que traigo, todo lo que hago, ¿para qué lo hago? ¿Qué es? ¿Hacia dónde? Claro. ¿No? ¿Para qué? Y Piscis es la totalidad, Piscis. Todos somos uno, dice Piscis. Claro. Es la totalidad, y la totalidad donde la veas, desde los grupos, en la naturaleza, en Dios, en lo que sea. Entonces todo eso que hagas en función de una totalidad, digo, como es el aprendizaje. Y de conectar también porque a veces, tanto Aries como Capricornio, hay una tendencia media individualista también. Claro. ¿Viste? En esto que no termine de decir de la frecuencia, ¿no? De la energía, que no es mala ni buena, sino algunas son más bajitas y otras más elevadas. Eso, claro. Entonces, en una frecuencia baja a veces es muy individualista, que solo me importa lo mío. Bueno, a vos la invitación es a mirar más. Y no solo lo cercano como Cáncer, ¿no? Que es como el núcleo, sino todo. Claro. Todo. Sí, se conecta, Piscis, el aprendizaje es conectar con la compasión, de entender que más allá de las formas, de las culturas, de esto, todos somos uno, ¿no? Como conectar emocionalmente hasta con un chino, no lo entiendo, pero todos lloramos, los chinos lloran, los indios lloran, ¿se entiende? Es como es eso, Piscis, entender. Piscis para mí, yo siempre digo, es el océano, claro, donde todos los ríos desembocan y llegan al océano, donde el océano ahí se pierde la forma, ¿no? Venía con el río, con la formita, el agua, y Piscis ahí todos nos disolvemos en esa forma, ¿no? Es esta idea de las almas, ¿no? Como bueno, en definitiva acá tenemos cuerpo distinto, pero cuando somos alma, vamos a decir, vamos al mismo océano y ahí nos perdemos. Claro. Eso es un poco el aprendizaje. ¿Sí? Claro. Sí. Bueno, excelente. Dicho todo esto, nos agarró la noche, esto suele pasar, todo se cierra. Nadie era de Virgo. Así que, gracias, Niquito. Vamos a cerrar este podcast. Gracias a todos por las preguntas. Gracias. Un aplauso para Nico. Gracias. Hermoso espacio. Muchas gracias. Vine a convencer, vine a mostrar que el camino empieza cuando te animas a parar. No es mandar, es inspirar. Liderar es mirarse y después accionar. A veces me caigo pero me hace levantar. Con la voz temblando igual me animo a hablar. No es perfección, es presencia real. Y bajo esta sombra todo es más natural. Bajo la palmera me vuelvo real. Dejo el personaje y me dejo llevar. Lidero mi mundo con calma y verdad. Si estás escuchando yo soy parte acá. Las respuestas no están en la cima, están en la pausa donde uno se anima. No hay mapa o receta segura, pero hay dentro un latido que murmura. Somos dudas, certeza, instinto y razón, pero
liderarse es elegir del corazón. Es decir, no sé, sin miedo a fallar. Y aún con temblores avanzar igual. Cada historia tiene grieta, cada paso su emoción. Pero si lo haces con alma vas en la dirección. No hace falta estar entero ni brillar para sanar. Bajo la palmera te puedes soltar. Bajo la palmera me vuelvo real. Dejo el personaje y me dejo llevar. Lidero mi mundo con calma y verdad. Gracias por venir, ya sos parte acá.